Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender el sujeto en una oración. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Qué es el sujeto? Es la que informa sobre la acción del verbo. Es lo que va a hacer, o sea, ¿quién lo hace? ¿Ok? Eso es el sujeto, o sea, ¿quién hace esa acción del verbo? Por ejemplo, acá yo veo, ¿no? Una señorita, o sea, ¿quién baila? La señorita Cassandra, no sé, ¿no? Si tiene su nombre, o ella, también porque es un pronombre, o sea, dependiendo cómo está escrito en la oración. También puede ser así, o sea, ¿quién come? El gato, Michifus, mi mascota, Mimi. Acá, por ejemplo, puede ser eh, tiene cabello largo. ¿Quién tiene cabello largo? La muñeca, mi muñeca, nuestra muñeca. Entonces, es la que va a informar quién es la que hace esa acción. Y ese es el sujeto. Muy bien. Pero ¿cómo puedo identificar un sujeto en mi oración? ¿Cómo lo puedo identificar? Haciendo las siguientes preguntas al verbo. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué? Entonces le puedo hacer las siguientes preguntas. Para reconocer el sujeto de la oración, se debe preguntar al verbo. Nosotros ya conocemos el verbo, entonces nuestra primera meta es encontrar al verbo. Encuentro el verbo y le hago la pregunta. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién baila? ¿Quiénes cantan? Entonces me va a responder. Y esa respuesta sería el sujeto. Muy bien. Pero también pueden ser de las siguientes maneras. Puede ser un sujeto en agente. ¿Qué significa un sujeto en agente? Que en la oración el sujeto va a realizar una acción. Él es el que realiza la acción. Por eso se le dice agente. ¿Ok? Por ejemplo, el árbol dio muchos frutos. ¿Quién dio muchos frutos? El árbol. Él está haciendo la acción. Él lo hace. Nadie se hace por él. Él lo hace. Por eso se le dice que es un sujeto de agente. ¿Ya? Porque realiza su propia acción. Él mismo. Él mismo. Como por ejemplo, a ver qué puede ser. Puede ser, a ver, otro. La abeja prepara, la abeja hace miel. ¿Quién hace la miel? La abeja. Entonces él mismo lo hace, nadie se hace por él. Y por eso es un agente, o sea, un sujeto de agente. Porque el sujeto va a realizar la misma acción por él mismo, nadie le ayuda, él solito lo hace. ¿Ok? Pero el paciente, o sea, el sujeto paciente, es lo contrario. Alguien lo hace por él. Él no lo puede hacer solo. Alguien hace por él. ¿Ya? Por ejemplo, las manzanas fueron cortadas. ¿Él solito puede cortar? O sea, el manzano, el árbol del manzano. O sea, ¿él solito se puede cortar sus manzanas? No, necesita de otra persona, o sea, de una persona, ¿no? Entonces va a cortar su manzana, las manzanas. Entonces me doy cuenta que el paciente, o sea, el sujeto del paciente, es que el sujeto no va a hacer su propia acción, sino otro lo va a hacer por él. Otro lo va a hacer como, por ejemplo, me fui a la peluquería para que me corten el cabello. ¿Yo lo hice? Otro lo hizo por mí. Otro
lo hizo por mí, muy bien. Y el sujeto expreso va a estar claro y preciso en la oración, ¿ok? Puede ser un nombre, nombres de cosas, pueden ser nombres de personas, o sea, va a estar claro. Como por ejemplo la sal resalta los sabores. ¿Quién resalta los sabores? La sal. La sal es como una explicación, ¿ya? Explica. Explícito es que explica, o sea, va a explicar lo que hace, ¿no? Explica. Listo. Pero el tácito viene de escondido. Va a estar implícito. Implícito es escondido. No va a estar, pero lo vamos a entender. ¿Qué dice? Bebieron alcohol y se enfermaron. Aquí yo no veo, acá no está el sujeto, pero se entiende si yo hago la pregunta. ¿Dónde está el verbo bebieron? Entonces yo voy a preguntar. ¿Quiénes bebieron alcohol y se enfermaron? Ellos. Entonces, no está escrito, pero se entiende. ¿Por qué? Porque es tácito. ¿Qué es tácito? Va a estar escondido, o sea, no se va a ver, pero yo lo voy a entender. Como por ejemplo, podemos decir, bailamos toda la noche. ¿Quiénes bailaron? Nosotros. Nosotras. Entonces está escondido. Y a eso se le dice tácito. Vamos a repasar. ¿A qué se le dice agente? Cuando el sujeto hace su propia acción, nadie le ayuda, él solo lo hace. El árbol produce manzanas o peras, ¿no? Él solito, a alguien le va a hacer que produzca peras, ¿no? Él solo lo hace. Sí. Entonces, significa que es un agente porque él solo hace su acción de producir frutos. Y el paciente, en cambio, otro lo va a hacer por él, como por ejemplo cortar las manzanas del árbol, ¿no? Él solo no lo puede hacer, tiene que hacer otro lo va a cortar. Por eso se le dice paciente, lo hace otro va a hacer la acción. Y expreso va a explicar el sujeto, o sea, para qué sirve, quién es, ¿no? Por ejemplo, yo puedo usar un nombre. María es una alumna. Estoy explicando. Expreso viene de explicar al sujeto. La sal resalta los sabores, es verdad. Está explicando, o sea, que la sal da sabor, o sea, se siente. Y si no tiene sal, no, pues no hay sabor, no siento, no es agradable. Y tácito es porque va a estar escondido el sujeto, pero yo lo voy a entender. Muy bien. Listo. Ahora entendiendo esto, vamos a poder comprender varios tipos de oraciones y reconocer los sujetos, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? La carretera permanece cerrada. Encuentren el verbo. ¿Dónde está el verbo? El que da la acción. ¿Se recuerdan el verbo? ¿Qué era el verbo? Puede encontrarse en presente, en pasado, futuro. ¿Dónde está? Permanece. Viene del verbo permanecer. ¿Se recuerdan? Los verbos van a terminar en ar, er, ir. Pero en el tiempo, o sea, yo no voy a decir así, ¿no? La carretera permanecer cerrada. ¿No se entiende? Entonces tengo que conjugarlo en el tiempo. Entonces dice, la carretera permanece cerrada. Permanece. O sea, es presente, que sigue. Listo, ya encontré el verbo. Ahora hay que hacerle la pregunta famosa. ¿Quién permanece cerrada? La carretera. Ya encontré el sujeto. ¡Qué fácil! Vamos por el siguiente. Que veo que dice: Grecia
fue la cuna de una gran cultura. Es cierto, Grecia fue la cuna de una gran cultura. Los griegos, se recuerdan, y también nos han enseñado mucho sobre, o sea, tenían muchos conocimientos y por eso conocemos hasta ahora las palabras griegas y vienen de Grecia, de los griegos. Listo, ayúdenme a encontrar el verbo. ¿Dónde está la acción? Grecia fue. Fue. Muy bien. ¿De qué verbo viene? Fue. De ir. Muy bien. Entonces Grecia fue. Presente, pasado, futuro. Pasado. Fue. Es pasado. Listo. Hay que hacerle la pregunta famosa para encontrar el sujeto. ¿Quién fue la cuna de una gran cultura? ¿Quién fue? Grecia. Grecia. Muy bien. Ya encontré el sujeto. Qué fácil, ¿verdad? Muy fácil. Vamos por el siguiente. Los antiguos amigos se reconciliaron. ¿Quiénes se reconciliaron? Ya encontramos. Listo. El verbo es reconciliaron. Viene de la palabra reconciliar. Muy bien, del verbo reconciliar. Entonces los antiguos amigos se reconciliaron. ¿Qué sería? Presente, pasado, futuro. Pasado, porque ya sucedió. Entonces es un verbo. Ya le hice la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta famosa? ¿Quiénes se reconciliaron? ¿Quiénes? ¿Por qué? Tengo que hacer esa pregunta con plural. Porque el sujeto es un plural. ¿Quiénes se reconciliaron? Los antiguos amigos, el sujeto. Muy bien. Genial. Vamos por el siguiente. Que dice: sin el cariño materno, esta pobre criatura morirá. Vamos a encontrar el verbo. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? Morirá. Viene del verbo morir. Ir. Muy bien. Morirá. Presente, pasado, futuro. ¿Ha sucedido? ¿O después sucederá? Después, o sea, será futuro. Ya encontré el verbo morirá. Morirá. Hay que hacerle la pregunta famosa. ¿Quién morirá sin el cariño materno? ¿Quién morirá sin el cariño materno? ¿Quién morirá? Esta pobre criatura. Muy bien, ¿se dan cuenta? A veces no se va a encontrar en el inicio. Tal vez puede estar en el centro, tal vez puede estar en el final. Por eso es importante encontrar al verbo y hacerle la pregunta famosa. Y así con esa respuesta yo ya encuentro al sujeto. Muy bien. Siguiente. Todos aquellos compadres sabían lo suficiente sobre aquel asiento. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está la acción? Sabían. Viene del verbo saber. Saber. Entonces sabían. Presente, pasado, futuro. Sabían. Es pasado porque ya sucedió. O sea, ya lo saben. Sabían. Vamos a hacer la pregunta famosa. ¿Quiénes sabían lo suficiente sobre aquel asiento? ¿Quiénes sabían? Todos aquellos compadres. Listo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo hacer la pregunta? ¿Quiénes sabían lo suficiente sobre aquel asiento? Respuesta: todos aquellos compadres lo sabían. Entonces ese es el sujeto. Listo.
Vamos por el siguiente. El único rayo de alegría de aquella temporada fue la adquisición de la casa de campo. Verbo, vamos a encontrar el verbo. ¿Quién hace la acción aquí? ¿Ya lo encontraste? Fue. El único rayo de alegría de aquella temporada fue. Viene del verbo ser, puede ser ser, fue, ser. Fue, ser. Listo, fue la adquisición de la casa de campo. Fue. Pasado, presente, futuro. Fue. Pasado, porque ya sucedió. Muy bien. Hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta famosa? ¿Quién fue el único rayo de alegría de aquella temporada? ¿Quién fue el único rayo de alegría de aquella temporada? ¿Quién fue? La adquisición de la casa de campo. Listo, ya encontré el sujeto. Muy bien. Listo. ¿Quién fue la alegría? O sea, la alegría fue la adquisición de la casa de campo. Esa fue la alegría. Entonces ya está. Listo, muy bien. Siguiente. Mi fascinación hacia Gabriel García Márquez empezó 10 años atrás. Encontremos el verbo, la acción. ¿Dónde está la acción? Empezó, del verbo empezar. Muy bien. Empezó. Presente, pasado, futuro. Pasado, porque ya sucedió. Listo. La pregunta famosa. ¿Quién empezó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó 10 años atrás? ¿Qué empezó 10 años atrás? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Mi fascinación hacia Gabriel García Márquez. Eso empezó hace 10 años atrás. Y ya encontré el sujeto. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El secreto está en identificar el verbo y hacer la pregunta famosa. Vamos por el siguiente. La falta de fuentes primarias escritas pareció al principio frustrante. La falta de fuentes primarias escritas pareció al principio frustrante. ¿Dónde está el verbo? Pareció. Del verbo parecer. Muy bien. Pareció. Presente, pasado, futuro. Pasado, porque ya sucedió. Vamos a hacerle la pregunta, vamos. ¿Quién pareció al principio frustrante? ¿O qué pareció al principio frustrante? La falta de fuentes primarias escritas. Eso es lo que pareció al principio frustrante, o sea, desesperación. Eso es lo que pareció. Y ese es el sujeto. Muy bien. Vamos por el siguiente. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron. Listo, ¿dónde está el verbo? ¿El verbo es ser? No, el verbo no es ser. Acá vamos a corregir, ¿ok? El verbo es acercaron, porque
Se solamente es una conjunción que une dos oraciones. Entonces el verbo es aquí. Acercaron, que viene del verbo acercar. Del verbo acercar. Listo, muy bien. Estamos genial. A ver, vamos ahí en esa parte. Acercaron. Listo, ahí está. Listo. Ya está. Entonces acercaron es el verbo porque viene del verbo acercar. Acercar. Si dice se acercaron, se le acercaron, es porque todavía no sucede, o ya sucedió, ya ha pasado, o está sucediendo ahora, presente. Pasado porque ya sucedió, se le acercaron, pasado, verbo. Ahora hay que hacerle la siguiente pregunta famosa. ¿Quiénes se le acercaron? ¿Quiénes se le acercaron? Se le acercaron varios alumnos pequeños como él. Ese es el sujeto. Muy bien. Siguiente. La última noche de luna llena, nadie pudo firmar. ¿Dónde está el verbo? La acción. Pudo, muy bien, pudo. De poder, poder. Pudo, o sea, nadie pudo. Pudo, nadie pudo. Entonces sería presente, pasado, futuro. Nadie pudo. Ya sucedió. ¿Está sucediendo ahora? ¿O todavía no sucede? Pasado, presente, futuro. Pasado, nadie pudo porque ya sucedió. Nadie pudo firmar. Listo, la pregunta famosa. ¿Quién? A ver, ¿quién pudo firmar? La respuesta es... ¿Quién pudo firmar la última noche de luna llena? ¿Quién pudo firmar la última noche de luna llena? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el sujeto? ¡Nadie! ¿Se dan cuenta? ¿Quién pudo firmar la última noche de luna llena? Ahora nos hemos dado cuenta que el sujeto está en el centro. Así es. Puede estar en el centro, puede estar escondido, pero encontrando el verbo y haciendo mi pregunta, yo puedo identificarlo fácilmente. Muy bien, y lo encontré. ¿Quién pudo firmar la última noche de luna llena? Nadie, nadie. Muy bien. Listo. Ahora vamos a encontrar, ya nosotros ya sabemos el sujeto, fácil, pero dentro del sujeto también se encuentra el núcleo y es fácil, el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque es de quien se habla. Puede ser un sustantivo y nosotros ya conocemos a los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que se le dan a las personas, a los animales, a las cosas, a las ideas, a los alimentos, a los lugares. Pueden ser comunes y pueden ser propios, ¿verdad? Común o propio. Por ejemplo, Sofía es una persona, es un sustantivo, pero es común propio. Es propio porque es un nombre. Listo. Caballo. ¿Es un sustantivo? Sí. ¿Por qué? Porque es un animal. Es común propio. Es común. Es común, no es propio. ¿Por qué? Porque caballo se puede decir a varios, ¿no? Pero si yo le pongo un nombre, le pongo Pony, Tomás,
entonces ya se vuelve propio. Y así sucesivamente. Muy bien, ya hemos recordado. Pero no solamente el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, porque en algunos casos se recuerda que el pronombre, si tú no quieres usar el nombre de la persona, puedes usar un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Es el que reemplaza a un nombre. ¿Se dan cuenta? Como yo, tú. Por ejemplo, si tú te llamas Juan, yo no voy a decir ya pues Juan, puedo decir Juan es muy bueno. Entonces ya reemplacé por el tú. Ahora voy a decir tú. Tú eres muy bueno. ¿Se dan cuenta? Esos son los pronombres. Pueden estar en singular cuando es de uno. Cuando hablamos de uno, el yo es el que habla, ¿no? La primera persona. El tú es el que escucha, la segunda persona. Y el él y el ella es la tercera persona que no está en la conversación, pero le señalamos. Y también tenemos en plural los hablantes, o sea, nosotros, los que escuchan, vosotras, ustedes, y las terceras personas que no están en la conversación, pero lo señalamos, ellos, ellas, ¿se recuerdan? Muy bien. Entonces pueden ser pronombres también. ¡Listo! Ahora vamos a encontrar al núcleo, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? La amable mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. ¿Quién lava? ¿Quién lava la ropa? La amable mamá de Juan, María Elena. Todo eso es el sujeto. Ya me respondió. Pero el núcleo es el sustantivo. Quien hace la acción, ¿ya? Entonces, ¿quién está haciendo la acción aquí? Mamá, la amable mamá de Juan, María Elena. O sea, ¿de quién estamos hablando? De la mamá. Mamá sería el núcleo. ¿Es una persona? Sí. Entonces por eso es un sustantivo. Muy bien. Un sustantivo. O sea, es de quien hablamos. ¿Ya? Y ella es la protagonista, mamá. Por eso es núcleo. ¿Es una persona? Es un sustantivo. Muy bien. Y el modificador directo del sujeto, ¿quién es? Fácil. El modificador directo es el que siempre va a acompañar al núcleo de quien hablamos, o sea, va a estar a su costado. ¿Y cómo se encuentra el modificador directo? Puede ser artículos o pueden ser adjetivos, ¿ok? ¿Qué eran los artículos? Lo que acompañaban al sustantivo, ¿se acuerdan? Si yo quiero ser, o sea, el sustantivo de mariposa, ¿ya? Es un animal, un insecto, mariposa. Y si yo quiero acompañarle con un artículo, ¿qué puedo decir? La, el. La mariposa, ¿verdad? La. Entonces es un artículo. También puedo acompañarle con un o una. ¿Qué puedo decir? Un mariposa, una mariposa. Una mariposa. Entonces tiene que concordar con el género. Si mamá es femenino, entonces el artículo tiene que ser femenino. No va a decir el mamá. Entonces, ¿cómo debe decir? La mamá. Ya encontré. Acá está un artículo. Pero no solamente veo un artículo amable, amable. Es un adjetivo calificativo. Entonces, encontré un artículo, un adjetivo que acompaña al núcleo. Entonces es un modificador directo. ¿Qué son los modificadores directos? Son artículos o adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Muy bien. ¿Y qué es un modificador indirecto del sujeto? El indirecto, como dice su propia palabra,
es el que va a explicar. Puede explicar y puede ser un subordinante. ¿Ya? Por ejemplo, si dice la amable mamá de Juan, entonces si pone María Elena, está explicando que la mamá se llama María Elena. Entonces es un subordinante. ¿Por qué? Porque es un nombre del sustantivo de aquí, ¿no? O sea, del núcleo. Está explicando, o sea, quién es, o sea, cómo se llama María Elena. Y por eso, a ver,